Amar, adorar y servir, queridos hijos e hijas. Nos encontramos el día de hoy para aprender algo más, algo nuevo. Espero que se encuentren muy bien. Los extraño mucho, hijos. Muy bien, vamos a ver qué vamos a aprender el día de hoy. Para empezar, quiero que observes estas imágenes de acá. Mira bien, a ver. ¿Quiénes serán ellos? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Dónde se encontrarán? Ah, muy bien. Vamos a ver la siguiente imagen. Profesor, yo ya he visto esa imagen. Ajá. ¿Conozco qué lugar es? ¿Qué crees que hagan allí? ¿Y esta imagen de acá? ¿La conocen? ¿Qué es? ¿Qué está haciendo el señor? ¿Qué está echando en esos porongos? ¿Qué animales están con él? Para empezar, profesor, ¿a qué se te viene? Recuerda el último tema que hemos trabajado sobre los recursos naturales, ¿verdad? Todo lo que nos daba la naturaleza, ¿ya? Mantengámonos siempre recordando también los temas que vamos trabajando. Entonces, hemos hablado sobre los recursos naturales. Pero hoy día, ¿de qué hablaremos, profesor? A ver, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué observan primero? Vamos a ver conmigo. Hemos visto un hombre que está, ¿qué? Sacando cebollas, ¿verdad? Está sacando cebollas. Muy bien, profesor. Está cosechando las cebollas. Y hay otros hombres también que le están ayudando, ¿verdad? Ah, ya. Acá en Arequipa también tenemos, ¿no es cierto? Lugares donde cosechan las cebollas, donde podemos ver que hay bastantes cebollas, por ejemplo en Caima, ¿no es cierto? Y otros lugares, inclusive hasta en casa podemos tener. La siguiente imagen, mira acá abajo, en donde está el hombre con la leche, ¿verdad? La leche. ¿Y quién está ahí? Las vacas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las vacas producen, ¿qué? La leche. Muy bien. Pero profesor, una cosita más, mira. Aparte de yo haber observado estas imágenes, ¿has visto alguna vez, por ejemplo, las plantaciones de cebollas? Por ejemplo, ya creo que te dije, ¿no es cierto? Yo he visto, por ejemplo, en Caima, en otros lugares, en donde plantan cebollas. Acá en Arequipa tenemos, sí, profesor, claro. ¿Qué producto famoso conoces de Arequipa que se fabrica con la leche? Por ejemplo, ¿qué producto nos da la leche, el queso, la mantequilla famoso? Un nombre de un producto famoso que tenemos acá. ¿Alguien sabe? Profesor, leche Gloria, muy bien. Leche Gloria nos da leche, queso, mantequilla, ¿verdad? Sí, profesor, muy bien. Entonces, acá en Arequipa también se produce esto, también se produce la leche, el queso, ¿verdad? ¿Qué relación guardarán las tres imágenes? Mira, hemos hablado de lo que vamos a ver de los recursos naturales, hemos visto, pero aparte estamos viendo otras cositas, ¿verdad? Estamos viendo ya una intervención de la mano del hombre, porque recuerda que los recursos naturales no interviene la mano del hombre, pero acá ya vemos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si tú quieres el queso, la vaca no te da queso, ¿verdad? Hay un proceso de la leche para poder obtener el queso, igual que la mantequilla. Ah, profesor, entonces ya deja de ser un recurso natural neto de la naturaleza, ¿verdad? Muy bien, profesor. Entonces, ¿cuál es la importancia, volvemos a esto, de cuidar los recursos naturales o ambientales que nos ofrece nuestra madre tierra? ¿Por qué será importante? Uno habíamos dicho, ¿por qué? Porque nos da a nosotros esto lo que es la alimentación, ¿verdad? Y otros productos que mediante un proceso nosotros podemos obtener diferentes cosas. Entonces, ¿qué pasaba si nosotros no cuidábamos nuestros recursos naturales? ¿Verdad? Hay un proceso que hemos dicho que se pueden llegar a acabar. Ya no vamos a tenerlos, ¿no es cierto? Entonces es muy importante cuidar. Tenemos que cuidar responsablemente nuestros recursos naturales. ¿En nuestra localidad se aprovechan responsablemente estos recursos? ¿Tú qué crees? ¿Nosotros aprovechamos responsablemente? No creo, ¿verdad? En algunos casos sí, pero otros no. Por ejemplo, habíamos visto personas, por ejemplo, que talan los árboles, gastan el agua. Entonces, ¿aprovecharemos los recursos naturales bien? No, ¿verdad? Hay que tener más conciencia sobre eso, hijos. ¿Ya? Yo sé que no somos todos, pero siempre algunos fallan. Y lamentablemente por uno pagamos todos. La naturaleza, nuestro planeta se pone
triste. ¿Por qué? Porque hay recursos que después ya no vamos a tener y va a ser tarde. Así nos arrepintamos después, va a ser tarde porque ya no vamos a poder hacer nada. Entonces hay que tener mucho cuidado, hijos. Entonces, te hago esta preguntita. A ver, ¿qué sucedería si en Arequipa no tuviéramos los recursos necesarios para nuestra alimentación, vivienda u otras necesidades básicas para nosotros? ¿Te has puesto a pensar alguna vez esto? ¿Qué pasaría si aquí nosotros no tuviéramos los recursos necesarios para nuestra alimentación, vivienda u otras necesidades básicas? Y es algo que podemos ver, ¿verdad? Día a día, muchas personas a veces no tienen que alimentarse, no tienen un lugar donde vivir, no tienen algunas cosas que gracias a Dios, gracias a nuestros padres, nosotros tenemos. Por eso siempre hay que agradecer a Dios, a nuestros padres, por todo lo que nos dan con mucho esfuerzo. Y regresamos ahora, ¿qué? Al tema del trabajo. Ya ves, todos los temas hay que ir conectándolos. Ya, mira, entonces nosotros tenemos que tomar conciencia también de ello. ¿Qué pasaría si todos nosotros no tendríamos eso? No tendríamos cómo alimentarnos. Muchos de nosotros ahora extrañamos muchas cosas. Ahora que estamos en cuarentena, dejamos de hacer muchas cosas, de obtener muchas cosas. ¿Te imaginas vivir así para siempre? Sería muy triste, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer entonces? Cuidar esos recursos, hijo. Muy bien. Profesor, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Muy bien, hemos hablado sobre muchos temas, ¿verdad? Hemos hablado de la naturaleza, pero ¿qué? Ya interviene ¿quién? La mano del hombre. Entonces, profesor, ¿de qué crees que vamos a hablar? Vamos a identificar las actividades económicas en Arequipa y su importancia. Actividades económicas. Profesor, ¿qué se me vendrá a la cabecita cuando yo digo actividades económicas? Actividades, todo lo que es un trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo te digo esta actividad, ¿qué es? Tú tienes que hacer un trabajito o algo, ¿verdad? Entonces, actividad es un trabajo. Ay, económico, ¿qué tiene que ver lo económico? Todo lo que aquello que nosotros usamos, ¿no es cierto? También tiene que ver lo que es el dinero. Ah, profesor, entonces ya hartas cositas están entrando en lo que es el aspecto económico. Muy bien, profesor. Ahora, recuerda esto, las personas trabajan para poder satisfacer necesidades de ¿qué? Alimento, vestido, educación, etc. Y esto tú ya lo sabes, porque este tema ya lo trabajamos, ¿cierto? El trabajo. ¿Recuerda por qué era importante el trabajo? Para satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? ¿Hacemos a cambio de qué? Para satisfacer las necesidades, como que el alimento, el vestido, la educación. Muy bien, profesor. Mira este cuadrito de acá. Ocupación. Por ejemplo, mira, en el trabajo tengo aquí un pescador, ¿ya? Un pescador, ¿qué recurso va a obtener del mar? Los peces, correcto. Es un recurso natural. No interviene en la mano del hombre, ¿verdad? Los peces, correcto. Pero ¿para qué el pescador tiene esos peces? A ver, ¿será que lo va a criar? No, ¿verdad? El pescador, su ocupación, cuando, bueno, pesca los peces, ¿qué va a hacer? Va a venderlo, el pescado, ¿cierto? ¿Este pescado lo vende él? No, ¿verdad? No casi siempre. Tú ves al mismo pescador que te viene a vender en tu casa, lo encuentras en el mercado. No, porque hay otra persona que lo vende, ¿no es cierto? Puede ser a una fábrica o puede ser al mercado. Profesor, ¿en una fábrica va a vender el pescado? Sí. ¿Por qué? Porque en el pescado, la fábrica, a través de los procesos que hacen allí, se convierte en ¿qué? Aceite, harina, conserva, por ejemplo, el atún, ¿no es cierto? También la harina. ¿Hay harina de pescado? Sí, profesor. Aceite. Entonces, todo esto, ¿quién lo hace? La fábrica. Porque el pescador no va a convertirlo, por ejemplo, el pescador agarra pescó al pez y él solamente se encarga de pescar, más no lo va a convertir por ejemplo, en la latita de atún que tú compras, ¿verdad? ¿Quién se encarga de hacer todo eso? La fábrica. Muy bien. Ahora, profesor, pero yo no quiero comer eso. Yo quiero comer pues un pescado frito, entonces necesito comprarme un pescado. Ah, ¿y dónde vas tú? Al mercado. Entonces, también lo venden en el mercado. ¿Para qué? Para que el mercado lo pueda vender a quién? A nosotros, ¿no es cierto? Mira, cuánto es un proceso largo, ¿verdad? Porque el pescadito no llega directo a casa, ¿no es cierto? Primero tiene el pescador que pescar.
¿Ya? ¿Qué es que pesca? El recurso natural que son los peces. ¿Lo vende en dónde? Puede venderlo en una fábrica o en el mercado. ¿No es cierto? Muy bien, entonces vamos a revisar eso ahorita. Entonces, mira, las actividades económicas son así porque al desarrollarlas las personas producen bienes y servicios. Ojo, acá hay algo más. Los recursos naturales, ¿te acuerdas que nos satisfacía a nosotros? Nos satisface y bueno, nos daban muchas cosas. ¿Quién? La naturaleza. Pero acá ya se desarrolla. ¿Quién desarrolla estas actividades? Las personas, nosotros. ¿Para qué? Para producir bienes y servicios. ¿Ya? ¿Qué van a permitir esto? Va a permitir la alimentación, el vestido, la vivienda, entre otros. ¿Ya? Profesor, ¿la alimentación? Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los peces, el pescado, mejor dicho, hijo, el pescado, la carne, todo ello, ¿qué nos va a servir? ¿Para qué? Para poder alimentarnos, ¿cierto? Vamos con el ejemplo de la vaquita. A ver, ¿la vaca qué daba? Leche. Leche. Muy bien, profesor. Me gusta la leche. Y comerme en la mañana con un pancito con queso. Muy bien. Esa misma leche, en la fábrica, por ejemplo, Leche Gloria, lo va a transformar en ¿qué? En quesito. Me gusta también la mantequilla. ¿Qué va a hacer? Lo va a transformar en mantequilla. Correcto. Profesor, el vestido, la naturaleza me dará el vestido. Voy a un árbol y saco vestido, saco mi polo. No. ¿Necesita qué? Un proceso. Que sí usamos el recurso natural, sí, el algodón, todo ello usamos, sí, profesor. ¿Es un recurso natural? Sí. ¿Me da la naturaleza? Sí. Pero hay un proceso para que pueda transformarse en ¿qué? En vestido. La vivienda. Profesor, mi casa, ¿me lo da la naturaleza? No, ¿verdad? Hay un proceso, ¿no es cierto? Tiene que venir aquí un constructor a poner los ladrillos, a poner cemento, entonces un montón de cosas para yo poder recién tener que mi casa. Entonces, todas estas actividades, por ejemplo, como te mencionaba, la pesca, la agricultura, la industria, son actividades que económicas. Correcto. Ahora, tengo yo 3 sectores, ¿ya? Recuerda esto, tengo 3 actividades. Profesor, este es fácil de acordarme. ¿Por qué? Porque son las actividades económicas primarias, las secundarias y las terciarias. Fácil, ¿verdad? Entonces son 3. Primario, secundario y terciario. Listo, correcto. Profesor, entonces, ¿por qué le han puesto estos nombres de actividades económicas primarias? Vamos a ver. Son primarias, ¿por qué, profesor? Porque es todo aquello que nos da la naturaleza. ¿Recuerdas cuando hablamos de los recursos naturales? Sí, profesor, ya está. Entonces, en estas actividades son las que permiten extraer los recursos de la naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, la ganadería, la agricultura, la pesca, ¿verdad? Todo aquello que nos permita a nosotros que obtener recursos. ¿De dónde? De la naturaleza. Muy bien, ya está, profesor. Ya tengo esa idea. Entonces, ¿esto refiere a qué? A las actividades económicas primarias. Entonces, ¿qué tiene que ver las secundarias? Las secundarias son las actividades que se transforman, es decir, transforman los recursos de la naturaleza en bienes o productos nuevos. ¿Ya? Mira, por ejemplo, el calzado, los ladrillos, todo aquello que nosotros, que ha sido que transformado. Viene a ser acá, por ejemplo, también que las industrias, por ejemplo, también puede ser Leche Gloria. Ya, hemos dicho la vaquita, la vaca, mira acá, en las actividades primarias. Tengo acá la vaquita. ¿La vaquita me da el queso? Hemos dicho que no, ¿verdad? Necesita pasar por un proceso. Una fábrica, una industria, tiene que transformar la leche en queso, en mantequilla. Por ejemplo, aquí en Arequipa hemos dicho que tenemos ¿qué? Leche Gloria. Correcto. Ya, profesor. Entonces, ¿la secundaria qué es? Recuerda, es todo otro lo que transforma lo primario. ¿Ya? Sencillo. Es todo aquello que es transformado lo primario. Correcto, profesor. Muy bien. Ahora, entonces, si lo secundario transforma lo primario para nosotros, ¿qué será lo terciario? Lo terciario son actividades que no producen mercancías, ¿ya? Sino produce servicios. Profesor, ¿a qué se refiere con los servicios? ¿Esos servicios para comer, mi plato? No. Servicios para nosotros que nos ayudan, como que el comercio, las comunicaciones, servicios mismos de las personas o el turismo. Ah, ya, entonces todo aquello que yo puedo utilizar
¿Para satisfacer también mis necesidades? Sí, ¿ya? Pero no para quizás como una mercancía, sino como un servicio, como yo te estoy mencionando, hijo. Por ejemplo, la educación. ¿La educación es una actividad económica? Sí, profesor. Es un servicio que satisface donde yo pueda aprender, ¿no es cierto? Muy bien. El comercio, la comunicación, el turismo, profesor, claro, es una actividad económica, ¿verdad? Nosotros podemos, acá en Arequipa tenemos varios lugares turísticos, sí, ¿verdad? Y eso nos dará una actividad económica a nosotros, claro, claro que sí, ¿verdad? Entonces, vamos a ir revisando un poquito lo que estamos trabajando hoy. Recuerda, las actividades económicas, hijos, son todos los recursos que nos ofrece la naturaleza, ¿ya? Pero que también puede intervenir la mano del hombre. Hemos hablado de 3 sectores, ¿no es cierto? Existen 3 sectores, primario, secundario y terciario. Ya, tú te quedas con eso, ¿ya? Fácil de recordar, primario, secundario y terciario, correcto. Profesor, ¿a qué se refiere con el sector primario? Hemos dicho, es todas las actividades que se obtienen directamente de la naturaleza. Ojo, ya no estamos hablando solamente que nos da la naturaleza, sino actividad, todo el trabajo que se obtiene directamente de ¿quién? De la naturaleza. Por ejemplo, ganadería, la pesca y la minería. Fácil, profesor. Muy bien. Sector secundario. Hemos dicho que es lo que se transforma en materias primas, es decir, el sector primario, en productos elaborados. Hemos dicho, por ejemplo, el sector primario me va a dar ¿quién? La vaquita me va a dar ¿qué? La leche. Pero aquí en el secundario se encargan de transformarlo en queso, por ejemplo. ¿Verdad? Claro. ¿Quién? Leche Gloria, hemos dicho, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Arequipa. Entonces, un ejemplo puede ser la industria, la construcción, ¿verdad? Ya, profesor. Entonces, todo aquello que es el sector primario, agarro y lo convierto, lo transformo para tener un producto elaborado. Genial. Por último, el sector terciario. Hemos dicho que ya no tiene que ver con lo que es las mercancías, sino son actividades que proporcionan servicios. ¿Ya? Es todo aquello que nosotros podemos utilizar para nuestras necesidades. Por ejemplo, ¿qué? El mercado, la educación, el comercio, todo aquello que nosotros podemos usar. ¿Para qué? Para nuestras necesidades. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los recursos naturales? Que estas son actividades, trabajos que se realizan, claro que sí, con los recursos naturales que ya vimos, ¿verdad? Que puede ser primario, desde la naturaleza, secundario, la transformación de las materias primas, y el terciario, que vendría a ser los servicios. Muy bien, profesor. Este tema es sencillo, ¿ya? No te compliques. Si igual tienes alguna duda, me puedes hacer llegar. Pero tú ya vas a ir reconociendo esto. Ya cuando estés en 4º grado, ya vas a tocar más un poco de este tema más a fondo. Ahora solamente quédate con esto, que es importante para nosotros saber las actividades económicas. ¿Ya? Es importante conocer. Y como hemos dicho al inicio del video, también tomar conciencia de cómo yo estoy utilizando las actividades. Y más ahora en este tiempo que nos toca vivir. Muy bien, hijos. Bien, eso sería todo. Ya nos volveremos a encontrar en una videoconferencia para la siguiente clase. Les voy anticipando. Y bien, hijos. Espero que se encuentren bien. Tu tareita, ¿cuál va a ser? Tu tareita va a ser sencilla, ¿ya? Vas a poner en tu cuaderno este cuadrito que ya sabes que en EduSoft igual lo voy a poner en un PDF para que puedas trasladar a tu cuaderno, ¿ya? Las actividades económicas vas a copiar este cuadrito y como tareita vas a pegar o dibujar una imagen de cada sector. Es decir, sector primario, pues. Dibujaré la ganadería, profesor. Ya está. No me gusta a mí la pesca. Ya está. Solo uno, no dos. Ya, uno nada más. Sector secundario. Me voy al sector secundario. Ah, ya es todo lo que se transforma. Voy a dibujar leche en gloria, profesor. Correcto. Ya está. Voy a dibujar una industria, profesor. Ya está. Uno nada más. Sector terciario. Profesor, hemos dicho que es todo lo que nos da el servicio. Ah, ya. Profesor, voy a dibujar un colegio. Genial. Voy a dibujar, profesor,
Los buses, hemos dicho que el transporte también es un sector terciario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo usamos ¿para qué? Para nuestro servicio. Ya, voy a dibujar un bus, profesor. Ya está. Mi movilidad, correcto. Simple, ¿ya, hijos? Ya. Espero que se encuentren bien. Un abrazo muy fuerte. Cuídense, apoyen en casa y sigamos en oración para que pronto podamos pasar esto que nos toca vivir hoy. Recuerden siempre estar en familia, ayudar en casa, que es muy importante, y siempre ir aprendiendo algo nuevo. No se retrasen en sus cuadernos y ya nos reencontramos, hijos. Cuídense.